Bienvenidos todos. Voy a hacer un resumen de mis resultados de mi investigación en el cultivo del cacao bajo sistemas agroforestales. El título de la investigación se denomina Evaluación productiva y potencial de ingresos o potencial económico de 12 sistemas agroforestales con cacao en la zona norte de Honduras. Es importante por lo menos tener un concepto básico de qué son los sistemas agroforestales. Es más que la asociación entre árboles y cultivos que pueden ser agrícolas o cultivos pecuarios o animales. En este caso vamos a presentar resultados de sistemas agroforestales con cacao utilizando árboles pero maderables de alto valor comercial, que son pues los que la FIA promueve desde sus inicios, ¿verdad? Desde 1987 viene evaluando este tipo de sistemas agroforestales mejorados. El uso de árboles en las parcelas va a ser más o menos importante de acuerdo a las condiciones agroecológicas y geográficas del sitio. Por ejemplo, en aquellas zonas donde hay más nubosidad se requiere de menos árboles. En aquellas zonas de mayor altitud también se requiere de menos árboles. En las zonas donde la temperatura es mayor, ahí sí se requiere de pues, mayor cantidad de árboles. También la importancia de los árboles va a estar en función de la edad del cultivo. El cacao requiere de más árboles en sus primeros estadios y va disminuyendo de acuerdo va aumentando a su edad o va entrando a su edad productiva. Es importante porque los sistemas agroforestales están muy de moda. De hecho, está dentro de las prácticas climáticamente inteligentes, aunque muchos técnicos y científicos que ese nombre no le es muy aceptado. Que es lo mismo que decir, pues está dentro de las prácticas de agricultura sostenible adaptada al clima, ya que esta pues se fundamenta en tres pilares fundamentales. En la parte de productividad, y ahí más que todo el aumento de los ingresos por una mayor diversificación, ¿verdad? De los productos que se generan en la unidad productiva. La parte de adaptación, porque los sistemas agroforestales conservan los recursos naturales, más importante el suelo, ¿verdad? Y el agua. Regulan el microclima y aparte que pues los árboles se comportan como amortiguadores en aquellos cambios bruscos de temperaturas y de vientos. Y otra de los pilares importantes también es la parte de mitigación. Los sistemas agroforestales pueden capturar hasta 2.5 veces más carbono en comparación a cultivos de cacao al pleno sol. Eh, Estos sistemas agroforestales contribuyen al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y más que todo aquellos objetivos encaminados a la producción sana y equilibrada. Para presentar datos estadísticos o generales, mundial se estima una producción de 4.87 millones de toneladas métricas de cacao. Estas son producidas en 12,000 hectáreas por manos de 10.2 millones de productores. Sin embargo, el cultivo como tal interviene en los medios de vida entre 40 a 50 millones de personas. Solamente un tercio del cacao en el mundo, o el 33% del cacao en el mundo, se produce bajo sombra. Ahora, la sombra es definitivamente que la sombra disminuye los rendimientos del cultivo. No obstante, esta reducción es compensada por el aumento de la vida productiva de la parcela. Además, si nosotros hacemos un análisis más general y analizamos los ingresos de todo el sistema agroforestal comparado con un monocultivo del cacao, estos sistemas pueden incrementar hasta 10 veces los ingresos.
Lógicamente, el aumento de estos ingresos va a estar muy influenciado a la buena selección de los componentes agroforestales, el buen diseño que realicemos y más importante, el manejo que le demos a los componentes del sistema. Ya la FIA en un primer estudio que se hizo desde 1987 y finalizado en el 2010 con 23 años de registro, los ingresos de cultivo de sistemas agroforestales mejorados utilizando el laurel negro, utilizando cedro, fueron 11 veces más a los ingresos de los sistemas agroforestales utilizando sombras tradicionales como madreado y pito. Entonces sí, definitivamente son importantes estos sistemas utilizando árboles de madera de uso comercial. A nivel de Latinoamérica, el 85% del cacao se produce bajo sombra. Eso equivale a 1.6 de 1.88 millones de hectáreas que están pues reflejadas en el 2020 que produce estas dos regiones, Latinoamérica y el Caribe. De esas 4.87 millones de toneladas, Latinoamérica y el Caribe produce alrededor de 782.000 toneladas métricas. Eso representa un 16-17% de la producción mundial. Y considerando eso como un 100%, el 85% que está bajo sombra, sería el equivalente al 13% de la producción mundial. Ya entrando un poco más a situación de país, en Honduras hasta el 2018 se registraban alrededor de 7.619 hectáreas, donde el 51% de estas áreas están distribuidas en manos de 46% de los productores, que son los que están, pues, yo diría en la zona de influencia de la ubicación del trabajo de tesis, ¿verdad? Suelos y condiciones climáticas muy parecidas. Se estima que la producción nacional es de aproximadamente unos 1.700 toneladas métricas, considerada que el 100% de esta producción está bajo sombra, bajo un dosel diversificado, ¿verdad? Utilizando árboles de uso múltiple o utilizando diferentes especies maderables. En general se habla de que pues en Honduras o Centroamérica como tal, el manejo que se le da a las plantaciones agroforestales con cacao es deficiente. Bien, el presente estudio es más un consolidado, ¿verdad? De información, de resultados de 25 años de producción de sistemas agroforestales integrados por cacao, plátano, madreado y pues cada una de las dos especies maderables. A estas se les estudió, se les hizo el resumen del comportamiento dasométrico o de crecimiento. Esto es para los árboles maderables. El resumen de los ingresos, ¿verdad? Y costos de las otras especies de sombra temporal, que ahí entra el plátano, ¿verdad? Ahí entra el madreado y también el resumen de la productividad del cacao. Al final, con toda esa información, lo que se hizo fue buscar diferentes correlaciones que existían entre los árboles y el cultivo y también ver el comportamiento productivo de estos árboles maderables, ¿verdad? Llámesele diámetro de altura de pecho, llámesele altura total, altura comercial, volumen comercial, que es el más importante. Entonces, este es un sistema que pues son típicos que promueve la FIA, ¿verdad? Donde se obtienen ingresos tanto de cacao a corto y largo plazo, ¿verdad? Cada 14 días hay que estar cosechando el cacao, como ingresos a largo plazo, como lo es el maderable, ¿verdad? Entre otros ingresos como la producción de plátano y
y cormos a mediado plazo, y la producción de estacones de madreado, plazo intermedio, podríamos decir. Entonces, para lograr el objetivo general planteado, que fue evaluar los aspectos productivos y financieros de los 12 sistemas agroforestales, se desarrollaron 3 objetivos específicos. El primero es evaluar el crecimiento de las especies maderables y pues realizar la construcción de las curvas de crecimiento y las estimaciones de incremento medio anual en las variables antes mencionadas, ¿verdad? O de crecimiento de los maderables. La segunda es encontrar el efecto que tienen los árboles maderables, ya sea por su cobertura o por su incremento de área basal, sobre los rendimientos e incidencia de las enfermedades más importantes en cacao, ¿verdad? O sobre el mazorca negra. Para esto se hicieron pues análisis de... Por último, que es la parte más, yo diría la más importante, ¿verdad? Para los productores, es la parte de rentabilidad. Estimar la rentabilidad y distribución de ingresos por cada uno de los componentes del sistema. En este caso es cacao, es plátano, es madreado y es la especie maderable. Realizando un análisis financiero, y de este análisis financiero fue la base para realizar un análisis de componentes principales que más adelante lo vamos a mencionar. Como ustedes ya sabrán, el estudio se desarrolló en el CDHAS, era en la estación, ubicado al norte de Honduras, en el departamento de Atlántida, en el corazón de Atlántida, ¿verdad? Y al mismo tiempo en el corazón de la Masica, bajo condiciones de zonas de vida a bosque húmedo tropical, según Holdrich, con temperaturas anuales entre 24 en meses de invierno y 27 en meses de verano, más o menos una media de 25.6 grados centígrados, una media anual, con precipitaciones muy cercas a los 3.000 milímetros, ¿verdad? Y con suelos de tipo aluvial o suelos formados producto del arrastre de los suelos de ladera. Bien, la FIA viene evaluando 36 sistemas agroforestales. Sin embargo, el ingeniero Haroldo Dubón, que ha sido el responsable de la investigación por estos largos 25 años, ha hecho una preselección de los 12 sistemas agroforestales que él considera más promisorios, seleccionando estos 12 sistemas agroforestales o estas 12 especies forestales por su alto valor comercial en el mercado, porque el cacao crece, produce y se desarrolla bien, y por la parte del crecimiento de la especie, ¿verdad? Propiamente dicho, llámesele volumen comercial, ¿verdad? Que es lo que al final, eso es lo que genera el ingreso del componente maderable. Entonces, en este croquis, este es el croquis de la estación del CDHAS. Cada número es un sistema agroforestal, están del 1 al 36. Solo los que están en cuadrante verde son los evaluados, que son 12. Son parcelas únicas, ¿verdad? Y son segmentos del sistema. Por ejemplo, este 34 es sistema agroforestal Cacao Caoba. La parcela mide más de 1,5 hectáreas, sin embargo, solo se seleccionaron unos 35 árboles para el estudio. Entonces, por eso el área de parcela era variable entre 1.440 a 4.320 metros cuadrados. Estas son cada una de las especies: Ilex tectónica, Calophyllum brasiliense, Poarea granifolia, Cohoba arborea, Dalbergia aglomerata, Swietenia macrophylla, Macroceltia macroceranta, Platymichon dimorphandrum, Lonchocarpus, Nectandra, Tabebuia Don Smith, Earomina alchornoides.
¿Qué es el común de estas especies? Que todas son originarias pues de la región mesoamericana. No hay ninguna especie exótica. Dentro de los 36 sistemas sí tenemos especies exóticas, pero estas 12 que se tomaron, todas son nativas de la región. Como les decía, para la definición del universo consideramos el número de árboles que se tomó para evaluar desde 1997, que era variable, ¿verdad? Los distanciamientos o marcos de plantaciones por cada sistema agroforestal también eran variables. Entonces, el área de estudio lo determinaba el marco de plantación de la especie maderable, que en este caso para Macroceltia macroderanta tenemos está un distanciamiento de 6 por 9 metros. 6 por 9 son 54, son 54 metros cuadrados que ocupa un árbol por 30 árboles. Entonces, eso da un área de estudio de 1.620 metros cuadrados. A esta área de estudio se le hizo un inventario de las plantas de cacao, ¿verdad? Solo a estos 1.620 metros cuadrados. Y con ese inventario de plantas de cacao, más el número de árboles, se hicieron las extrapolaciones correspondientes para estandarizar todos los rendimientos, correlaciones o análisis de ingresos a hectárea, ¿verdad? Entonces, igual el número de árboles de cacao y de los otros 3 componentes era variable por cada uno de los sistemas. Entonces podemos preguntarlos, ok, de repente el sistema agroforestal que tiene más árboles maderables y que tiene más cacao está en ventaja. O sea, esto que me estás presentando, podrían decir, no es comparativo. Por eso se realizó un análisis de correlación, ¿verdad? Donde se hicieron las correlaciones entre las densidades poblacionales del cacao y su rendimiento, y las densidades poblacionales de los maderables y su rendimiento. Esto para determinar el efecto de la densidad poblacional sobre los rendimientos, ¿verdad? Y de esta manera determinar si los sistemas agroforestales pueden ser comparables. Aquí lo que andamos buscando es que no haya ninguna correlación, ¿verdad? Para que estos sistemas puedan compararse entre sí. Más adelante les voy a dar el dato que se obtuvo de esas correlaciones. Las parcelas se manejaron agronómicamente muy similar. En cuanto a la fertilización, se aplicaron alrededor de 12 onzas de la mezcla 60-20-20 de triple 15, nitrato de amonio y KCl. Eso es equivalente a aplicar 56, 33 y 76 kilogramos de NPK en su forma oxidada por hectárea. El control de maleza se realizaba cada 2 o 3 meses, al mismo tiempo el control de malezas en los drenajes. Las cosechas, los frutos de cacao se registraban cada 14 días en épocas con pocos frutos y cada 8 días en épocas de cosecha. Las podas en cacao se realizaba en promedio pues una poda de cacao al año. Y pues el raleo de los maderables se hacía en función al diagnóstico de campo, ¿verdad? Si cuando se veía mucho sombramiento, se determinaba si ralear de forma selectiva, o los árboles que se seleccionaban, o ralear de forma sistematizada, así como se presenta en esta imagen que estoy señalando. En el cultivo de plátano se realizaron todas las actividades para que se conlleva para una buena gestión y lograr una buena cosecha de producto. El madreado no exigió mayor nivel de manejo más que la eliminación de aquellas ramillas raquíticas y aquellas ramillas que ocupaban el volumen del dosel del cacao. Más que todo poda de realce, ¿verdad? Ya en la colecta de datos, se hizo la colecta de datos en variables de estas especies temporales. Por ejemplo, en plátano,
se registró la producción del año 1 al año 3. Ahí es fácil, ¿verdad? Porque se espera un racimo por cada mata. En el año 2 se eliminó el 50% de los plátanos y ya en el año 3 solo se cosechó el 50%, más la cosecha de los cormos que solo se hizo en el año 3, ¿verdad? Aproximadamente la cosecha de 4 cormos por cada mata, ¿verdad? Por cada postura de plátano. También se tuvieron ingresos por venta de estacones. Esto desde el año 4 hasta el año 9, que es cuando pues ya genera algo de excedente para poder vender alrededor de 4 estacones por año. Esto es lo mismo que pues la FIA viene o ha venido haciendo en los análisis económicos, ¿verdad? Esas producciones esperadas de los sistemas. Y en la colecta de datos en las variables de los árboles, se medía el diámetro de la altura de pecho en centímetros, año a año, la altura total, año a año, hasta el año 18, y luego se adoptó la altura comercial desde el año 18 hasta la fecha, que ya son 25 años. La oclusión inicialmente se hacía al ojo, ¿verdad? De acuerdo a la metodología de Somarriba. Ahora se han generado software, ¿verdad? O aplicaciones. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama Habitat, que si uno toma una foto al sistema foliar de un árbol, le hace la foto en blancos y negros y luego le hace la proporción de qué tanta cobertura tiene o qué tanta oclusión intersecta ese árbol, ¿verdad? Entonces, es más fácil ahora y es pues más preciso evaluar la oclusión de una especie, que es los rayos de luz intersectados en su copa. El diámetro de copa se hacía de manera en forma de cruz, ¿verdad? En aquellas copas que eran irregulares se tomaban la mayor cantidad de anchos posibles y se hacía un promedio. También se evaluó en este último año la densidad de la madera. Con esto, con un baremo de incremento, se tomaron muestras de madera a 1.30 metros de altura de 4 árboles por cada sistema agroforestal. A estas muestras se les calculaba su volumen, ¿verdad? Y luego se sometían a una incubadora a 70 grados centígrados por 24 a 48 horas para eliminar lo que es toda la humedad y obtener pues la materia seca, que realizando la división entre esa materia seca entre el volumen que se extrajo, obteníamos el dato de la densidad de la madera, ¿verdad? O el peso por determinado volumen. También este último año se tomó el diámetro de la altura comercial. Tomás vino y escaló cada uno de los árboles hasta la altura comercial para determinar ese diámetro. Eso es importante para calcular el factor de forma, que no es más que un factor como de cilindraje, diría yo, ¿verdad? Ver a cuánto equivale el volumen de una troza en relación al volumen de un cilindro. Eso es más que todo esta fórmula. Podríamos decir de que es la misma fórmula de Smalian, ¿verdad? Donde tenemos el diámetro 1, que es el diámetro de la altura de pecho, y el diámetro 2, que es el diámetro de la altura comercial. Esta es la fórmula de Smalian dividido entre la fórmula de un cilindro. Entonces ahí, como resultado, podíamos obtener qué volumen representaba la troza real en comparación a un cilindro. El área de copa se determinaba con el diámetro al cuadrado por esta constante, 0.7854, que es lo mismo que decir pi entre 4. El volumen comercial se determinaba con el diámetro de la altura de pecho por la altura comercial por el factor de forma antes estimado, ¿verdad? Y la biomasa,
que no es más que el volumen comercial por la densidad de la madera que se calculó. Luego, pues la cobertura de la parcela en porcentaje, eso es igual al área de la copa del árbol por la oclusión, por la cantidad de árboles, dividido entre el área de la parcela por 100. Eso nos va a dar qué porcentaje de sombra se encuentra la parcela. Obviamente sombra generada por el componente maderable, en este caso. Y en las variables en cacao, en cada cosecha se registraba por cada uno de los lotes, los frutos sanos, los frutos con monilia, los frutos con mazorca negra. Este último año, con el apoyo de Elvin, se realizaron las microfermentaciones para determinar el índice de mazorca por cada uno de esos 12 sistemas agroforestales y con ello poder hacer proyecciones, ¿verdad? Entre proyecciones a rendimiento en kilogramos por hectárea, partiendo de los frutos sanos acumulados, ¿verdad? Entre su índice de mazorca, que no es más que el número de mazorcas que forman 1 kilo. Con eso se puede obtener o estimar el rendimiento en cacao seco. Igual, la monilia y la mazorca negra fueron representadas en su forma relativa, considerando el 100% de los frutos, la suma de los frutos sanos, mazorca negra y de monilia. Entonces, este es todo el procedimiento que se realizó para determinar las microfermentaciones, que al final se pesaron las muestras cuando se llegaba a 6.5 o 7% de la humedad. Una falla. Al final, si nosotros microfermentábamos 40 frutas y el peso final de estas 40 frutas eran 2 kilos, entonces, si 40 frutos hacen 2 kilos, 1 kilo, ¿cuántas frutas lo va a hacer? Eso es como un ejemplo. En ese ejemplo, diríamos que tenemos un índice de mazorca de 20. Para el análisis de los datos se construyeron las curvas de crecimiento, ¿verdad? Como teníamos la información año a año, y se estimaron esas tasas de crecimiento anual en diámetro, altura de pecho, en altura total, en volumen comercial y biomasa. Esto se hizo hasta los 16 o 18 años, dependiendo de la especie, que eran estas fechas, ¿verdad? O estas edades donde no había intervenciones fuertes en cuanto al raleo del maderable. Entonces, para cada una de estas variables se realizó un análisis de regresión utilizando la regresora el tiempo, o sea, la edad en años. Y pues se seleccionaron los modelos de regresión con mejor ajuste en función a estos estadísticos, al criterio de información arcaica y criterio de información bayesiana. A menor A y C y B y C, la regresión era más ajustada y por lo tanto esa era la regresión que se seleccionaba, digamos. La mayoría de las especies se comportó su crecimiento de forma cuadrática y cúbica. A la misma vez se realizó un análisis de varianza para determinar diferencias en crecimientos entre las especies forestales, complementado a la prueba de media de GC. Se realizó análisis de correlación, ¿verdad? De la cobertura arbórea, del área basal, de los árboles, del rendimiento del cacao y de la incidencia a monilia y a mazorca negra. Para las correlaciones se registraron, o sea, las correlaciones se realizaron del registro de 7 años de información. Solo era posible hacer estas correlaciones en los años que se había medido el ancho de copa y la oclusión, que fueron 7 años, cuando el maderable tenía 10, 12, 18, 19, 20, 21 y 24 años. Finalmente se realizó un análisis financiero por cada sistema agroforestal, usando las variables de ingresos y costos y sintetizando estas variables y encontrando correlaciones
a través de un análisis de componente principal. Entonces, estas son las primeras tablas de resultados. Observemos la primera columna. El factor altura total, altura comercial, no es más que el porcentaje de la altura del árbol que correspondería a la altura comercial. Por ejemplo, hasta 44% de la altura de un árbol es la altura comercial. Una variabilidad bastante amplia. Por ejemplo, Cohoa arborea es una especie que ramificó muy rápido al 28% de la altura de su árbol. Así tenemos otras especies como Nectandra, que ramificó o tiene su altura comercial a casi el 60% de su altura total. Para el factor de forma, anda en 0.79. Los factores de forma en árboles en sistema agroforestal es mayor que en árboles de crecimiento natural. En crecimiento natural habrá la literatura que anda en 0.45. En crecimiento en sistema agroforestal la literatura habla de 0.70. Nosotros andamos por arriba de ese valor encontrado por otros investigadores, 0.79. Quiere decir de que las trozas son bastante cilíndricas, ¿verdad? Por ejemplo, la bobía Donny Smith es un árbol que tiene un fuste muy cilíndrico. El volumen del fuste es el 87%, diríamos, del volumen del fuste, considerándolo un cilindro. La densidad de la madera andaba en 0.572 o podríamos decir 572 kilogramos por metro cúbico o 0.572 toneladas por metro cúbico. Tenemos especies con muy alta densidad, por ejemplo, el Onchocarpus o el mismo cincho fue la especie que resultó con mayor densidad, 0.800, ¿verdad? Gramos por centímetro cúbico. Esta especie fue una de las últimas que muestreamos. Vale porque se quebró el barreno de incremento, se nos quebró cuando perforamos esta especie. Ya cuando íbamos a la última muesca o al último árbol, el barreno no duró más y se quebró. Este es el área de copa, en promedio de punto, podemos decir en 55.7 metros cuadrados. Hay copas muy recogidas, como en el caso de esta, Macroceltia macroteranta, que es el mismo huesito. Su copa solo suma en promedio 32.3 metros cuadrados, con otras copas que son más amplias, en el caso del mismo Lonchocarpus. Su copa ocupa 83.1 metros cuadrados. La oclusión andaba en 71%, es decir, en promedio el 71% de los rayos solar o de la luz es intersectada por el sistema foliar del maderado. Los precios de la madera por pie tablar son variables. El año pasado, a finales, el 5 de diciembre del año pasado, el ICF oficializó a través de el diario oficial La Gaceta los precios que se deben mantener por cada uno de estos sistemas. La Monilia se mantuvo en 7.57%, ¿verdad? Encontrando, por ejemplo, sistemas como Swietenia macrofila con la mayor incidencia a Monilia y sistemas como Yaromina alchornoides, la de menor incidencia a Monilia. Esto es producto de 16 años de registro de información solo de cosechas, ¿verdad? Desde el 2005 hasta la fecha. No se tienen los registros de 2005 a 1997 porque por la llegada de la Monilia en el 2000, 2001 no eran datos muy
muy confiables y el ingeniero Dubón, pues, en algunas parcelas hizo algún manejo bastante drástico en cuanto a recepas de cacao y regulación drástica de sombra. Entonces, pero sí, hay 16 años de registro. Mazorca negra se mantuvo en 6.77, encontrando que Macroceltia macroteranta la mayor cantidad de mazorca negra. Y en Dalbergia aglomerata, el granadillo, la menor cantidad de mazorca negra, un porcentaje. Fueron los resultados que arrojaron los índices de mazorca de cada sistema agroforestal. En promedio, 17 frutas son los necesarios para hacer 1 kilogramo de cacao seco. Es el promedio general de los 12 sistemas agroforestales. Aquí vamos a empezar a ya brindar los primeros resultados en cuanto a las curvas de crecimiento. Esto es en crecimiento diametral. Se compararon las curvas y estimación de modelos en las variables de crecimiento hasta los 17 años, cuando no existía una inferencia por efecto de raleo. Si vemos aquí tenemos el registro de DAP hasta los 24 años, pero en el año 2000, a los 17 años, que fue en el 2014, hubieron raleos bastante drásticos y muchas de las especies cambiaron digamos, su comportamiento normal, ¿verdad? Que la especie definitivamente reacciona a los raleos. Esta especie se raleó y vemos este incremento que hubo en el siguiente año, ¿verdad? Esta especie que es Lonchocarpus hubo un raleo y vean, el crecimiento ya era diferente. Por lo tanto, esta otra también tuvo que haber habido un raleo en el año 19 de edad de ella. Estamos hablando que es Hieromina chernoy. No, es Macroceltia macroceranta. Entonces, las regresiones se hicieron solo en estos años, hasta los 17 años, ¿verdad? Cuando había un crecimiento sin intervención de raleo. Que es esta gráfica ya partida, que vemos aquí que hay diferencias estadísticas en el crecimiento diametral de cada especie maderable, encontrándose 1, 2, 3, 4 grupos, ¿verdad? O 4 grupos diamétricos, en donde esta especie que es, esta de aquí es San Juan Guayapeño, Tabebuía Don Smith, es la especie que ha mostrado mayor crecimiento diametral, ya llegando, podríamos decir, a la cúspide en crecimiento. Y a partir del año 11 o el año 12, el crecimiento de esta especie ha sido mínimo, ¿verdad? Entonces, a lo mejor tuvimos que haber raleado para meter nueva plantación. Entonces, una de las inconvenientes que me encontré con este estudio al momento de hacer discusiones es que la mayoría de los estudios agroforestales solo se han llegado a información hasta 5 o a lo máximo 15 años. Este estudio, yo me atrevería a decir que es uno de los estudios que tiene mayor registro de información en sistemas agroforestales. Entonces, por ejemplo, a los 11 años, la Tabebuía Don Smith y Nectandra lograron incremento medio anual de igual o mayor a 3 centímetros. Eso fue muy similar a los rendimientos encontrados por el doctor Somarriba y el doctor John Beer en sus ensayos en Changuinola, Panamá, con características climáticas muy similares a las del CD, que reportaron también incrementos medios anuales de mayor o igual a 3 centímetros en aquellas especies de rápido crecimiento. Ellos evaluaron allá laurel blanco y Terminalia iborensis. 5 minutos, Oscar. A los 12 años, igual, el ingeniero Dubón considera oportuno hacer el primer raleo cuando se establecen sistemas agroforestales a 9 por 9 metros. Si vemos a los 12 años, todas las especies ya han logrado mínimo 20 centímetros, que por experiencias en el CDEC y en el CADET, ya una troza de 20 centímetros puede ser aprovechada, madera.
A los 17 años, en promedio, el incremento medio anual en diámetro de las dos especies fue de 2.25 centímetros. Se consideran aceptables especies con incremento medio anual superiores a 1.5 centímetros. Y todas las especies lograron ese crecimiento mínimo aceptable, ¿verdad? Por el ingeniero Haroldo Dubón y el ingeniero Jesús Sánchez, que en paz descanse. Entonces, si vemos a los 17 años, eso también estaba dentro de las consideraciones que hacen al momento de hacer las cosechas. En condiciones del SEDEC, ya a partir de los 17 años se pueden hacer aprovechamientos, ¿verdad? Y ya pues a esa edad mínimo los árboles, estas dos sistemas agroforestales, lograron 30 centímetros, que es el diámetro de corta que ICF tiene como referencia en las especies de menor diámetro de corte que recomiendan para la cosecha. Pero eso es en árboles de crecimiento natural. Entonces, estas son las regresiones, estos son los modelos. Para el caso para Platymichum dimorphandrum, en diámetro altura de pecho, se seleccionó un modelo cúbico, ¿verdad? Poligonal cúbico. Si nosotros sustituimos estos valores a la fórmula y colocamos en X la edad, ¿verdad? A los 10 años, podemos estimar, podemos realizar estimaciones muy cercanas a la estimación de la media que se o en el ensayo. Esto es en altura total. Esas son las curvas de crecimiento. Igual en los mismos ensayos de Changuinola se lograron incrementos medios de 1.2 a 2 metros. Eso es en altura, ¿verdad? Tabebuia, Donny Smith y Aromina alchornoides también lograron ese tipo muy similar crecimiento a esa edad. Los maderables lograron un incremento medio anual de mínimo un metro a los 17 años. Si vemos aquí, los 17 años todos tenían ya una altura total mínima de 17 metros. Esa es considerada una altura media, podríamos decir, buscando a altura alta, valga la redundancia. El doctor Somarriba en el 2002 manifestó que se desean árboles con copas ralas y pues altos, porque estos árboles altos mueven su sombra, ¿verdad? En mayor espacio y por ende afectan menos a la plantación por debajo. Esto es en crecimiento volumétrico. Al final, podríamos decir de que en promedio los 12 sistemas agroforestales tienen un incremento medio anual de 4.4 metros cúbicos por hectárea. Un incremento, podríamos decir, de 8 veces más en comparación a árboles de regeneración natural que el doctor Rolando Cerdas encontró en promedio, que era de 0.6 metros cúbicos por hectárea por año. Entonces igual se encontraron básicamente los mismos grupos en cuanto a crecimiento. Igual en biomasa, ¿verdad? Las especies que mayor cantidad de volumen generaron la mayor cantidad de biomasa porque las densidades de la madera no eran tan diferentes. Entonces, en promedio, los 12 sistemas agroforestales acumularon hasta los 17 años volúmenes comerciales, biomasa en su volumen comercial de casi 40 toneladas por hectárea. Eso si lo pasamos a fracción de carbono, utilizando la fracción de carbono dada por el IPCC, que es 0.5, podríamos decir de que los sistemas agroforestales o el volumen comercial acumulado en la especie maderable, el carbono acumulado en este volumen comercial es de 14.3 toneladas por hectárea. Que ese volumen comercial es equivalente nada más al 30-33% del volumen de una plantación
Es que podríamos decir que fácilmente en nuestra plantación maderable tenemos alrededor de unos 44, 45 toneladas de carbono por hectárea. Estas son las correlaciones, ¿verdad? Se encontraron correlaciones significativas entre la cobertura y el rendimiento. Significativa y negativa, ¿verdad? Es decir, a la medida que incrementaba la cobertura, disminuía el rendimiento. En la parte de la incidencia, a la medida que incrementaba la cobertura, incrementaba la incidencia, ¿verdad? En caso de monilia, fue significativa en 3 sistemas. Y de mazorca negra también incrementaba la mazorca negra, a la medida que incrementaba la cobertura. Entonces, estas son las correlaciones. Tenemos una correlación positiva y significativa entre cobertura arbórea y área basal, una relación alométrica, ¿verdad? Y vemos que el rendimiento se ve afectado tanto por la cobertura y por el área basal. Es decir, los mayores rendimientos se obtuvieron cuando el área basal era baja y cuando la cobertura era baja. Aquí podemos ver una correlación triple. Aquí tenemos la cobertura y el área basal. Y tenemos registros medios de producción por sistema agroforestal. El tamaño del círculo indica la producción o la productividad del cacao por hectárea. Los mayores rendimientos se obtuvieron cuando la cobertura estaba por debajo del 30% y el área basal, que es el área reunida de todos los troncos, estaba por debajo de 10 metros cuadrados. Eso coincide con lo que hemos venido nosotros recomendando, tanto utilizando ese 30% de sombra, como utilizando ese 10 metros cuadrados de área basal, mantenido en el sistema. Entonces, a mayor área basal y mayor cobertura, menor rendimiento, ¿verdad? Los rendimientos entre 1000 a 1350 kilogramos por hectárea por año se obtuvieron en sistemas con coberturas que estuvieron por debajo del 30%. También, como tenía los datos puntuales fecha a fecha, hice una separación. Los sistemas que tenían coberturas de más del 30% tienen un rendimiento de solamente 507 kilos. En aquellos sistemas que tenían en ese momento o en ese año menor del 30%, con rendimientos de 806, es decir, una disminución de casi 300 kilos. En general, podemos decir de que el rendimiento promedio de los 12 sistemas agroforestales fue de 762 kilogramos por hectárea. Y ya vamos finalizando. Esto es los resultados y discusiones del análisis de componente principal, que fue en las variables de ingresos y costos por cada sistema. Se evaluaron 13 variables financieras, ¿verdad? O sea, el ingreso neto, bruto y costo por cada uno de los componentes, solo ahí suman 12, más otra variable que le denominamos ingreso neto del sistema agroforestal. ¿Qué vemos aquí? El primer componente principal nos representa una variabilidad del 54%. Aquí nos separa los sistemas que tuvieron más ingresos por plátano y madreado de los que no. El segundo componente principal nos separa los sistemas con mayor rendimiento de cacao, ¿verdad? Que son los que están arriba, de los de menor rendimiento de cacao. Y vemos aquí una alta correlación entre el rendimiento del cacao y el rendimiento de madera, una alta correlación negativa. Es decir, los sistemas que producían más cantidad de cacao producían menor cantidad de madera y viceversa. Entonces, en el tercer componente principal ya vemos los sistemas agroforestales que tienen un mayor ingreso neto, los que están arriba. ¿Qué vemos aquí? Que tenemos sistemas agroforestales con buen rendimiento, tanto que orientan ese ingreso en cacao como en maderable. Estos fueron algunas tablas de manejo de precios que se utilizaron por cada uno de los productos o de insumos que se aplicaron a los sistemas. Aquí vemos más detalladamente que no se encontró correlación significativa entre las densidades poblacionales tanto de cacao
en su rendimiento, ni en densidades poblacionales de maderable y su rendimiento, o sea que estos sistemas pueden ser comparables. Vemos que en el primer grupo que tenemos marcado ahí en verde, tenemos sistemas que su ingreso neto anda entre 3.732 a 3.972. Estos son dólares por año, ¿verdad? A otros sistemas que andan en 1.540 y 1.565 dólares por año. Entonces, ¿qué tenemos también? Sistemas con incrementos o con ingresos balanceados. El caso de Yaromina chornoides, el 46% de sus ingresos viene del cacao y el 46% de sus ingresos viene de maderable. Es bien balanceado. La Dalbergia aglomerata, el 86% del ingreso viene del cacao y solo el 6% del maderable. La Temition dimorphandron también obtiene más ingresos del cacao. Y si vemos Ilex tectónica y Swietenia, vemos que la mayor cantidad de ingresos la obtenemos a largo plazo, ¿verdad? O por concepto de madera. Entonces, a pequeños productores que dependen del día a día de su sistema agroforestal, yo recomendaría sistemas agroforestales donde los incrementos por cacao son más importantes. Eso es algo también de información de la que ya hemos hablado. En promedio, podríamos decir de que esperamos alrededor de 104 metros cúbicos de madera de esos sistemas agroforestales. Y tenemos rendimientos o ingresos muy fluctuantes, ¿verdad? Los que ya mencionamos anteriormente. Como conclusiones, los árboles a partir de los 11 años hasta los 17, las variables de crecimiento en estos árboles siguió la misma tendencia, ¿verdad? Hasta antes de ser intervenido. Y los rendimientos de cacao son afectados por la cobertura y por el área basal, o los rendimientos son afectados por la especie maderable, lográndose los mayores rendimientos en aquellos sistemas que producen menos madera, que son estos que tenemos por aquí, ¿verdad? Al final, otra conclusión es que los sistemas agroforestales son una alternativa para la diversificación productiva y atractiva para la zona atlántica de Honduras, lo cual nos permite, esta investigación nos permite seleccionar, ¿verdad?, de acuerdo a qué queremos producir, si queremos producir más ingresos por cacao o más ingresos por madera. Tenemos sistemas muy rentables por ambas vías, si queremos producir más cacao o más madera. Y como recomendación, yo diría hacer investigaciones sobre modelos de regresión y ecuaciones alométricas relacionadas a la estimación de volumen y densidad de ramas, ¿verdad? Para poder obtener inventarios de carbono más acertados. Y también, pues, implementar o validar estos 5 sistemas agroforestales que tienen ingresos arriba de $1,700 por año, implementarlo a pruebas regionales, ¿verdad? Tanto en condiciones similares en el país como en la región centroamericana. Y la otra es calcular el rendimiento de madera cerrada por cada especie forestal utilizando la sierra de banda que tenemos en el CD para poder ajustar los rendimientos de pie tablar por metro cúbico, que por defecto pues se utilizó el 200 pie tablar que ICF recomienda. Al final, pues, utilizar los valores de cobertura que siempre hemos dicho por debajo del 30% y el área basal por debajo del 10 metros cuadrados para recomendar a los productores, ¿verdad?, en mantener siempre por estos límites sus sistemas para que el cacao no sea tan afectado en su rendimiento. Quiero agradecer al comité asesor, ahí pues el doctor Díaz, el ingeniero Haroldo Dubón, que al final de cuentas son sus datos y los datos de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola, a los estudiantes que estuvieron en ese periodo de tiempo, aprendieron mucho de mediciones de árboles, y al personal del CD, a Elvin y a Tomás Rodríguez, al proyecto MOCA también por algunos aportes que realizó más que todo en la parte financiera. Muchas gracias.